El tema de hoy es alimentación. Agua. Bueno, el agua tenemos que tener en cuenta que forma parte de un 60 a un 80% de la composición corporal de un ave, dependiendo de la edad, y que va a participar de distintas funciones fisiológicas, ¿sí? O sea, es un componente muy importante en el organismo y por lo tanto el consumo es muy importante, que nosotros aseguremos que el animal tenga disponibilidad de agua de buena calidad. El consumo va a estar afectado por distintos factores, por la temperatura ambiente, por la humedad relativa, la composición de la dieta. Una dieta más salada va a favorecer un mayor consumo de agua. La edad del pollo, por supuesto, la tasa de ganancia de peso, o sea, la capacidad de crecimiento que tenga y la capacidad de consumo también, que eso varía con la edad. Lo importante es que nosotros le proveamos una calidad, o sea, un agua de buena calidad y una cantidad adecuada según su necesidad. El consumo va a estar afectado por distintos motivos, o sea, ante algún problema de salud, ante un problema ambiental en el galpón o distintos problemas de manejo, se puede ver afectado el consumo de agua y es una medida muy importante porque a nosotros nos alerta ante un problema del pollo. Vamos a ver más adelante que es bueno medir el consumo de agua porque por lo general es uno de los primeros factores que se altera cuando el animal tiene algún inconveniente. Entonces es una alarma para nosotros prestar atención de a ver cuál de estos factores, salud, ambiente o algo que lo esté afectando antes de tener un impacto productivo o hasta una mortalidad. Para medir la calidad del agua podemos evaluar el pH, los niveles minerales y la contaminación microbiana. Para determinar la calidad del agua se toma una muestra del agua de la granja, se envía a un laboratorio y se solicita la determinación de la calidad físico-química en caso de que queramos hablar de minerales o microbiológica para ver si hay alguna contaminación de algún agente microbiano que pueda afectar la calidad del agua. Referido a lo que es contenido mineral, lo que vamos a determinar son la concentración de calcio, de sodio, nitratos, nitritos, hierro, bueno, y otros minerales. Y hay valores de referencia que nosotros nos determinan que para que un agua sea apta para consumo no tiene que tener más de tantos valores de ese mineral. El hierro y el magnesio hay que tener cuidado porque le producen un sabor amargo al agua y van a afectar el consumo. El calcio y el magnesio nos van a determinar la dureza del agua y nos pueden producir problemas de obstrucción del sistema de bebederos. Y los contenidos altos de nitratos nos indican una contaminación del agua por fertilizantes, o sea, un alto contenido de fósforo. Para determinar contaminación microbiana, por lo general se solicita un conteo de coliformes totales. Los coliformes suelen ser contaminaciones fecales, ¿sí? Cuando la napa puede estar contaminada o cuando algún tanque por ahí no tiene tapa y se puede contaminar con materia fecal de aves, de roedores, bueno, algún agente contaminante. O sea, la contaminación puede venir desde el origen, o sea, desde una napa, el tanque o la misma línea de provisión de agua. La contaminación puede estar en distintos puntos. Por eso es importante cuando uno analiza el agua tomar muestras de los distintos sectores. Tomar de la canilla que provisiona el tanque, tomar de la salida del tanque y tomar de un bebedero para descartar contaminación en cualquier parte de las líneas. Para evitar la contaminación de las líneas de bebederos es muy importante tener un plan de sanitización, o sea, después de cada crianza realizar una limpieza de los tanques y de las líneas de bebedero. Para estos, bueno, suele utilizarse agua con alguna solución jabonosa, algún detergente, se enjuaga y después se realiza una desinfección con productos a base de peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno es el agua oxigenada.
Y eso se coloca en el tanque y se hace circular por toda la línea y por los bebederos para eliminar cualquier contaminación que pueda llegar a encontrarse en la línea de agua. En la siguiente diapositiva vemos los valores, estos que yo les nombraba anteriormente, donde me indican a mí que el agua es aceptable para consumo. Están el conteo de bacterias totales, de coliformes, el pH, la dureza y los distintos elementos naturales, calcio, cloro, cobre, hierro, plomo, magnesio y demás. Otro dato muy importante cuando hablamos de agua es la temperatura. Eso hay que tenerlo en cuenta en las distintas épocas del año. En verano hay que tener cuidado que no se nos caliente el agua por encima de los 20 grados porque disminuye mucho el consumo y es perjudicial para los pollos, sobre todo cuando hay altas temperaturas y hay estrés térmico. Por eso es muy importante aislar todo el sistema de cañerías o enterrarlo o colocarles algún aislante por fuera para evitar que tomen el calor ambiental. Y en invierno lo mismo, por ahí se recomienda llenar los sistemas de bebederos antes del ingreso de los pollitos para que se atempere un poco, porque cuando nosotros ponemos un pollito bebé, si el agua está demasiado fría también puede reducir el consumo y es muy importante asegurarnos un consumo de agua y de alimento pronto, digamos, ni bien se recepcionan los pollitos bebés. La disponibilidad del agua tiene que ser de 24 horas, todo el tiempo tiene que tener agua a disposición y de buena calidad, ¿sí? Por ahí los sistemas de bebederos tipo campana que veíamos que tenían agua permanentemente en el plato y que por ahí era bastante frecuente que se ensucie, hay que tener cuidado de lavarlo diariamente y que tengan disponibilidad de agua limpia y de buena calidad constantemente. Y es muy importante, como dijimos también, medir el consumo. Los caudalímetros son unos medidores económicos y fáciles de colocar que se colocan en el sistema de agua y son bastante específicos en la medición. Y si no, otra es ir midiendo cuando tenemos por ahí algún tanque chico, podemos ir midiendo la capacidad del tanque, cómo se va reduciendo día a día. Por ahí no es tan específico, pero por lo menos es una medida. Acuérdense entonces que el consumo de agua es uno de los primeros factores que disminuye cuando tenemos algún problema en el galpón. Entonces nos tiene que servir a nosotros de alerta para poder actuar antes de tener un problema importante. Nutrición. Vamos a ver un poquito las distintas dietas que hay para los pollos de engorde. Lo que es importante es que cuando nosotros aportamos un alimento balanceado, vamos a estar aportando los distintos componentes nutricionales. Le vamos a estar dando energía, le vamos a estar dando aminoácidos, que son los ladrillitos que componen las proteínas, ¿sí? El músculo, tengan en cuenta que la carne que nosotros comemos es todo músculo y es proteína, es muy importante. Vitaminas, minerales, agua, por supuesto. Y es muy importante darle la dieta indicada en las distintas etapas para poder cubrir los requerimientos nutricionales del pollo. Vamos a ver más adelante que según la edad del pollito, según la línea genética, el sexo, según distintos factores, el pollo va a tener distintos requerimientos nutricionales. Entonces nosotros tenemos que asegurarnos que con la dieta que le vamos a aportar estamos cubriendo todos esos requerimientos para que el pollo pueda crecer y desarrollarse según lo que la línea genética le permita. O sea, que pueda expresar su máxima capacidad de crecimiento y nosotros en menor tiempo tengamos un pollo con peso de faena. La energía es lo que el pollo necesita para las distintas actividades, ¿sí? Para el crecimiento, para el mantenimiento, la respiración, los procesos digestivos, o sea, todas las actividades metabólicas normales y de producción. La energía nosotros se la vamos a aportar a través de los carbohidratos, o sea, a través del almidón, que van a tener los granos de maíz, de sorgo, de trigo, o a través de grasas o aceites. Acá por lo general se usa maíz, pero en otras regiones donde es más fácil conseguir otros granos, ante el faltante de maíz o ante un aumento de precio se pueden reemplazar por sorgo o por trigo.
Y hay plantas de alimentos que tienen todo un sistema de aspersión en las mezcladoras y que le incorporan grasas o aceites. Eso es un muy buen aporte de la energía. Las proteínas nosotros se las vamos a aportar a través de la soja o los derivados de soja. Acá en esta zona se usa muchísimo el speller. El speller es un subproducto del poroto de soja que se obtiene a través de la extracción del aceite. Cuando al poroto se lo somete a sistemas de presión, o sea, por unas prensas, le extraen el aceite por un lado, que lo venden como aceite de soja, y al subproducto que queda, que es el expeller, es un producto muy concentrado, con alta concentración de proteína, ¿sí? Tiene un alto porcentaje de proteína en su composición y por eso se lo utiliza mezclado con un maíz, por ejemplo, para dar una dieta rica tanto en energía que lo aporta el maíz como en proteína que lo aporta la soja. Por eso se usa mucho esa combinación. Como dije anteriormente, las proteínas que los animales ingieren son digeridas en el aparato digestivo, en el estómago, en el intestino y desmenuzadas en ladrillitos chiquititos que se llaman los aminoácidos. Esos aminoácidos se absorben y después el pollo los vuelve a armar para formar las proteínas que necesita para las distintas actividades corporales, o sea, para formar los músculos, los nervios, la piel, las plumas y demás. Los minerales se agrupan en dos grupos, valga la redundancia. Los macrominerales, que son los que se encuentran a mayor concentración, y los microminerales o los minerales traza. Los macrominerales tenemos el calcio, que va a formar parte del desarrollo óseo, o sea, forma parte de los huesos, de los nervios, es muy importante para el sistema inmune. El fósforo, que también es muy importante en todo lo que es la formación del esqueleto. El sodio, potasio y cloro, que participan en distintas actividades metabólicas. Es importante aportarlos en la cantidad necesaria para permitirle al pollo que pueda desarrollarse de forma óptima, pero hay que tener cuidado de no colocarlos de forma excesiva porque un aumento del consumo de los macrominerales me va a desencadenar un mayor consumo de agua y puede afectar la calidad de la cama. O sea, cuanto más agua consuman, más van a orinar y eso me va a producir cama húmeda y problemas en las patas, en las pechugas, diarreas. Bueno, la realidad es que la cama húmeda es un gran problema y hay que tratar de evitarlo. Bueno, después tenemos los minerales traza o las vitaminas que participan en distintas funciones metabólicas. ¿Qué factores tenemos que tener en cuenta para elegir las dietas que les vamos a aportar a nuestros pollos? Por un lado, y fundamental, son los requerimientos nutricionales de la línea genética con la que estemos trabajando. Ahora vamos a ver que cada línea genética tiene requerimientos nutricionales diferentes, porque tienen distinta capacidad de crecimiento, distinta conformación. Hay líneas genéticas que son más magras o que tienen mayor desarrollo muscular, otras que tienen mayor porcentaje de tejido graso que magro, tienen distinta capacidad de crecimiento, algunas crecen 50 gramos por día, otras crecen 60, entonces la que crece más va a necesitar que nosotros en el alimento le aportemos más nutrientes, bueno, en fin, varía. Entonces es importante conocer con qué línea genética nosotros trabajamos. Actualmente acá en la zona se consigue la línea COB. Tenemos que tener en cuenta qué materias primas tenemos en la zona. Como les decía anteriormente, acá es muy común conseguir maíz y expeller de soja y un núcleo vitamínico mineral, obviamente. Pero bueno, en otras zonas del país por ahí se consiguen otros granos, entonces con lo que tenemos que formular para obtener una dieta que sea balanceada. El sexo es otro factor. Van a ver que las tablas de requerimientos nutricionales son diferentes para machos y para hembras. Por lo general uno cría indistinto machos y hembras en un mismo galpón, entonces hace una dieta promedio. Pero en granjas donde hacen sexado y se pueden separar machos y hembras y uno quiere ser más eficiente,
tengan el conocimiento de que se pueden hacer dietas para machos y para hembras de forma separada. Esto por ahí en el pollo no es tan común, pero en producción porcina, por ejemplo, que uno ya cuando nacen los lechones ya puede determinar el sexo, es más común este tipo de trabajos así en corrales separados de machos y hembras. En producción aviar no lo he escuchado, pero bueno, sepan que existe. El peso vivo al mercado, esto, bueno, saber hasta qué edad o hasta qué peso yo quiero llevar mi pollo. No va a ser lo mismo si yo quiero vender un pollo de 40 días que si quiero vender un pollo de 60 días, porque los requerimientos hacia el final varían. El color de la piel, esto vamos a ver más adelante, que siempre hacia el final de la crianza el pollo casero tiene la característica de ser un poco más amarillo que el pollo comercial. Entonces uno a través de la alimentación, a través de la dieta, le puede aportar los carotenos, digamos que son las vitaminas que le aportan ese color amarillo que es tan característico. Bueno, eso lo podemos modificar a través de la alimentación. Y por supuesto tenemos que tener en cuenta la planta de alimentos que tengamos y qué tipo de alimento podemos elaborar. Si tenemos solamente una moledora y una mezcladora, vamos a hacer un alimento en harina. Y si tenemos una pelletizadora, vamos a poder hacer alimentos en pellet. El pellet es el alimento, tiene como una forma, hay más adelante una foto me parece, es un alimento en forma de choricito, es como el alimento de los perros sería, o sea, se somete al alimento en harina por esta pelletizadora, que es una máquina que le pone mucha presión al alimento, genera una modificación en las partículas del alimento, como que desnaturaliza, se llama así, desnaturaliza las proteínas, gelatiniza el almidón y lo que hace en realidad es hacerlo mucho más digestible, o sea, como que rompe un poquito la estructura del alimento y facilita mucho más la digestión a nivel gástrico. Eso por un lado. Y por otro lado, la presentación del alimento, o sea, esta forma de choricito, como decimos, es más palatable, al pollo es más fácil comerlo, hay menos desperdicios porque el pollo no selecciona. Van a ver que cuando ustedes le dan un alimento en harina es muy común que el pollo primero coma los pedacitos de maíz y al final quede como el polvillo en los comederos. Eso es por una selección. Bueno, el pellet absorbe todos ese polvillo, entonces hace que el animal coma un alimento más completo, eso por otro lado, y evita también, disminuye mucho el polvillo en el galpón, que eso también genera problemas respiratorios, bueno, o sea, tiene bastantes beneficios, pero es más caro. Primero que no todo el mundo tiene una pelletizadora, solamente las grandes plantas de alimento lo tienen, y por supuesto es un proceso que encarece mucho el alimento, entonces el alimento va a ser más caro. Acá en la siguiente diapositiva vemos una tabla de requerimientos nutricionales de pollo de engorde de machos con desempeño superior. Esto no es de una línea genética en particular, sino que son tablas de una publicación de Rostagno, que es un investigador de una universidad brasilera, y por lo tanto son genéricos, ¿sí? No importa la línea genética, él simplemente lo va actualizando año a año para actualizar los avances genéticos, y hace tablas para un desempeño regular, para un desempeño medio y para un desempeño superior, refiriéndose por ahí a líneas genéticas con mayor o menor ganancia diaria de peso. Y en la diapositiva siguiente sí vemos una tabla de una línea genética, que en este caso es la COB. Los requerimientos nutricionales de las aves van cambiando con la edad del pollo. Por lo general, los pollos bebés tienen requerimientos mucho mayores que un pollo ya próximo a la venta. Entonces, ¿cómo nosotros a través de la nutrición podemos ir adaptando el aporte nutricional de las dietas con los requerimientos? Bueno, para eso se usa mucho la alimentación por etapas.
O sea, no dar un único alimento durante toda la crianza, porque ¿qué va a pasar? Si nosotros damos un único alimento promedio, al pollito bebé lo vamos a estar subalimentando, o sea, le van a estar faltando nutrientes y por lo tanto el pollito no va a crecer lo que la genética le permite que crezca por día. Y a un pollo próximo a faena le vamos a estar dando un alimento de más, entonces un alimento que por ahí nos sale más caro, le va a estar aportando de más, entonces tampoco tiene sentido. Entonces, bueno, por lo general se suelen utilizar 3 alimentos, es lo más común, ¿sí? Un alimento de inicio, un alimento de crecimiento y un alimento de terminación. Cuanto más alimentos nosotros podamos aportar, más vamos a, a ajustar la nutrición a los requerimientos de los pollos. Más económico va a ser, ¿sí? Porque nosotros en ningún momento vamos a estar tirando, sino que le vamos a estar aportando lo justo y el pollo me lo va a convertir, a todo el alimento que yo le doy, me lo va a convertir en carne, en músculo. Pero bueno, obviamente las limitaciones de estas son logísticas, o sea, porque darle 10 dietas es impráctico. Y en granjas grandes que tienen el alimento guardado en silos, que tienen sistemas de alimentación automática, dificulta mucho colocar demasiada cantidad de dietas. Así que por lo general se utilizan sistemas de 3 dietas. En un plan nutricional de 3 dietas, el primer alimento se llama preiniciador. Este alimento se da durante los primeros 14 días de vida, desde el ingreso del pollito bebé hasta los 14 días de vida. Se puede dar en harina, mini pellet o pellet partido. Sí, este mini pellet es el pellet chiquitito y el pellet partido es cuando se quiebra el pellet. Esto por ahí en la recepción de los pollitos se suele dar un pellet más chiquito partido para favorecer la ingesta, porque si no el pellet es muy grande para el pollito bebé. Bueno, y obviamente que tiene los nutrientes que requiere el pollito en esta edad. El costo siempre es más elevado porque tengan en cuenta que el pollito bebé tiene altos requerimientos, tiene un bajo consumo de alimento porque tiene una capacidad, el estómago es muy chiquitito, entonces son alimentos muy concentrados y por lo tanto son caros. Después le sigue una dieta de iniciación que se le da a los 14 días siguientes, o sea, de los 14 a los 28 días de vida. Acá ya se puede dar un pellet de tamaño normal, un pellet grande sin necesidad de quebrarlo, o directamente un alimento en harina en caso de que la dieta sea en harina. Y también este alimento tiene un poco menos contenido energético que el preiniciador y por lo tanto el costo es un poco menor. Y por último se le da una dieta de terminación desde los 28 días de edad hasta la faena, salvo que utilicemos una dieta de última semana que la vamos a ver ahora más adelante. Tiene menor contenido de nutrientes porque los requerimientos del pollo ya mayor es menor que al pollito bebé. Va a ser una dieta de menor costo, por supuesto. Y en algunos planes de alimentación se utiliza una ración de última semana. ¿Qué hay que tener en cuenta con esta última ración? Por un lado, el retiro de medicamentos y vacunas. Tienen que tener en cuenta que todo lo que nosotros le damos de comer al animal, el animal lo va a retener en el organismo por un determinado tiempo. Y nosotros después, al comer ese pollo, nos vamos a estar comiendo todo lo que el animal tenga retenido. Entonces, por ejemplo, si nosotros en el alimento, que por ahí no porque ustedes se lo pongan, sino porque muchas veces los núcleos vitamínicos minerales comerciales traen antibióticos. Entonces nosotros sin darnos cuenta le estamos aportando ese antibiótico al pollo, a la carne y después nosotros lo vamos a estar consumiendo. Y esos antibióticos que nosotros le dimos al pollo a una determinada concentración para que maten una determinada bacteria, un determinado parásito al pollo, al humano no le va a producir un efecto antibiótico, pero sí va a participar en lo que se llama resistencia bacteriana. ¿Cómo es esto? Nosotros para matar un agente patógeno, vamos a poner de ejemplo una bacteria, tengo que utilizar determinado antibiótico de determinada concentración.
para yo matar todas las bacterias. Si yo consumo un antibiótico a menor concentración, no voy a matar a todas las bacterias, sino que voy a matar a las bacterias más débiles. Y las más fuertes van a permanecer y se van a reproducir. Y así yo de a poco, si sigo consumiendo ese antibiótico así a menores dosis, voy a ir seleccionando bacterias resistentes. Entonces, cuando yo tenga una enfermedad y tome el antibiótico, las bacterias que voy a tener van a ser resistentes y por lo tanto el antibiótico que yo consuma no va a hacer efecto, ¿sí? Eso es un problema mundial, no solo de los pollos, sino de los vacunos, de los cerdos, del uso indiscriminado de antibióticos en la medicina veterinaria como en la humana. También cuando uno se automedica puede que esté utilizando dosis que no son adecuadas y también puede estar participando en esta selección de bacterias resistentes. Y actualmente en medicina humana es un serio problema. Entonces, bueno, desde la producción animal tenemos que ser conscientes de que estas cosas existen y por lo tanto tener cuidado de realizar los retiros de medicamentos y de vacunas un tiempo antes del consumo de ese animal. Esto, si la medicación la van a dar ustedes a través del alimento, del agua o lo que sea, fíjense en el prospecto de los antibióticos que usan, que todos hablan de un periodo de retiro. Bueno, ese periodo de retiro es el tiempo antes de la faena en el que tienen que dejar de administrarlo. Eso es muy importante. Y por otro lado, como hablábamos antes, el tema del color de la piel. Que bueno, hay mucha gente que utiliza una ración de última semana que tiene un alto porcentaje de maíz y hay gente que directamente le da maíz solo, que bueno, el maíz como tiene ese color amarillo, ese color se lo dan los carotenos y es la misma vitamina que tiene influencia en el color de la piel del pollo. Entonces eso nos va a dar ese color amarillo al pollo casero. Bueno, y la presentación de alimento, como dijimos anteriormente, pueden ser alimentos en harina o alimentos peleteados, que esto, bueno, ya les nombré las ventajas y desventajas de cada uno. Bueno, y una medida muy importante para evaluar cómo va nuestra crianza es el peso a la semana del ingreso, ¿sí? El peso a los 7 días de vida. Es una medida muy importante de la eficiencia productiva, o sea, de cómo nos está yendo. Por lo general, el peso de los 7 días tiene que ser de 4,5 a 5 veces el peso de inicio y la mortalidad de la primera semana menor al 0,7%. Si esto no es así, hay que ver las condiciones de crianza, o sea, evaluar la temperatura, evaluar ventilación, el alimento que le estamos dando, la disponibilidad de alimento, el agua, disponibilidad, calidad de agua, temperatura de agua, todo lo que fuimos nombrando y la sanidad, por supuesto. Bueno, eso fue el tercer módulo de alimentación. Hablamos un poquito de lo que es calidad y disponibilidad de agua y de los planes de alimentación. Es cierto que hay gente que cría pollos directamente con maíz entero, con maíz partido, pollos sueltos con pasto, con migas de pan. ¿Se crían los pollos? Sí, se crían. No es que sí o sí hay que utilizar una dieta balanceada. Pero tengan en cuenta que, por ejemplo, si yo voy a criar un pollo durante toda la crianza con maíz, solamente voy a estar aportando energía, pero me va a estar faltando proteína, me van a estar faltando vitaminas y minerales. El pollo va a crecer igual, pero va a crecer a una menor velocidad, ¿sí? Yo no voy a obtener a los 60 días un pollo de 3,5 kilos como sí lo voy a lograr con un alimento balanceado. Entonces, cuando uno habla de costos, de alimentación, hay que tener en cuenta eso, que el maíz es más barato que el alimento balanceado, sí, pero le voy a tener que estar dando más días, por lo tanto le voy a tener que estar dando más kilos y el costo final va a terminar siendo más caro que si yo le doy un alimento balanceado. Y la calidad de la carne también no va a ser la misma, ¿sí? Eso hay que tenerlo presente. Pero bueno, siempre son decisiones personales de cada criador. Cualquier consulta que tengan, como siempre, a través del foro o a través del grupo de WhatsApp o de forma personal, como prefieran, no hay ningún inconveniente. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego.